¿Eres de esas personas que ha hecho cursos, ha asistido a sesiones, ha hecho rituales para la prosperidad, para la abundancia, para manifestar, para atraer todo lo que a tu vida siempre has querido y nada de eso se te ha logrado? Pues bueno, en este video te voy a decir qué es lo que debes hacer, el paso a paso. El problema no es la información, el problema es la técnica y la forma en que lo aplicas. Su anfitrión para este video es Luis Hernán Fernández, Lefer, el poder de creer. Si te gusta este tema, quédate aquí y avancemos. Este video lo he denominado Alquimia de la Conciencia. De hecho, todas mis redes sociales siempre llevan el numeral Alquimia de la Conciencia. ¿Por qué alquimia? Porque la alquimia es la fusión, la transformación de los metales en oro. En este caso es la alquimia de la conciencia para manifestar, crear y obtener la paz, el amor, la tranquilidad y todo eso que tú estás buscando y que lo has buscado en libros, en videos, en sesiones, en cursos, en religiones, con maestros, con coaching, etcétera, etcétera. Infinidad de información que está expuesta para poder manifestar y no la hemos logrado aún todavía. El secreto es la alquimia pero de la conciencia. Te voy a expresar, te voy a contar cuál ha sido el paso a paso que yo he dado para obtener eso que hemos buscado siempre, que es la paz, la tranquilidad, la felicidad, la materialización, la prosperidad y la abundancia que todos merecemos. Y es en la alquimia de la conciencia el secreto del paso a paso. La información que tú tienes o que has adquirido, que has pagado por ella, incluso por este video que es totalmente gratuito y que te agradezco que estés acá, es la información que te ayuda a poder manifestar. Pero la información bien aplicada, el secreto está en la técnica, cómo vas a aplicar esa información. La información es una sola y todas hablan de lo mismo, porque todas se siguen en unos principios y unos valores de felicidad y amor en el ser humano. Entonces ahí salen todas las mil cantidades de informaciones, libros, videos y demás que te he mencionado. Lo importante aquí es cómo lo aplicas y eso es lo que te quiero enseñar en una serie de videos que van a ser, que los voy a emitir y los voy a compartir con ustedes del paso a paso. ¿Por qué son una serie de videos? Porque este video es el introductorio para que puedas entender de qué te voy a hablar. La conciencia, en saurología, cuando estuve hace un tiempo estudiando a profundidad la saurología, se hablaba de procesos, los procesos del ser humano, anormal, normal y supernormal. Pero cada proceso tenía 7 procesos adicionales, 7 procesos de anormalidad, 7 procesos de normalidad y 7 procesos de supernormalidad. Pues bien, esos 7 procesos son los estados de la conciencia, cómo evoluciona el espíritu, cómo evoluciona el ser humano. Paso sea de hecho, aquí en mi canal, te voy a dejar aquí el enlace, de una serie, de una saga de los niveles de conciencia del ser humano. Allí te voy a describir cada nivel, el nivel 1, 2, 3 hasta el 7, en qué consiste cada nivel de conciencia. En estos videos que te voy a compartir a continuación, te voy a enseñar qué debes hacer para transmutar, para cambiar, para evolucionar, para hacer ese salto cuántico, por decirlo así, para buscar esa conciencia definitiva, esa, entre comillas, podríamos decir, iluminación, esa alquimia antiguamente se hablaba de la alquimia que era todos los metales, convertir los metales viles en oro. Vamos a convertir la conciencia pura en iluminación, en ese oro, en esa filigrana que necesitamos tanto y que andamos en búsqueda siempre y de diversas formas. Y empezamos diciendo que para poder tener esa evolución, para poder convertirnos en ese oro, en esa felicidad, en esa iluminación, tenemos que conocer la historia de nuestra evolución. Si tú no conoces tu historia, empezando por ti, conoces tu historia, tu arraigo, tu familia, tu árbol genealógico, lo conoces, lo has discernido, sabes cuál es tu procedencia, has sabido cuál ha sido la forma de tu familia en cuanto a la prosperidad, qué tan adaptados han estado en los sitios donde han vivido, de la prosperidad, cómo ha sido tu familia de próspera, esa historia de prosperidad en tu familia, cómo han sido las relaciones de tu familia, esas correspondencias de destino de tu familia. Si tú conoces bien tu historia, conoces bien la evolución de tu espíritu y de lo que queda
de aquí en adelante. Por eso es importante saber la historia. Si conoces la historia tuya, de tu familia, podrás definir la evolución de tu destino. Si entiendes la historia de tu familia y la tuya propia, entiendes por qué del presente que tienes, del por qué querer cambiar. Siempre estamos en este momento, estamos en esa época de querer cambiar, de transmutar, de transferir, de querer hacer un salto. Pero para eso debemos conocer nuestro pasado. Y ese pasado nos lo otorga nuestra familia. Si lo entiendes, entiendes muy bien tu presente. Cuando perdemos la línea del tiempo de la historia de nuestra familia o perdemos esa memoria, esa historia que tenemos, podemos caer en repetir el pasado de nuestra familia. Podemos caer en los mismos errores y repetirlos. Se dice, en lo poco que he estudiado, que los nietos son los que vienen a cambiar o a hacer el corte del linaje de la familia para su evolución. Los nietos son los que siempre vienen a cortar el linaje de sus abuelos y de sus ancestros para mejorar la vida actual de su familia y del linaje que viene aquí en adelante. Si perdemos esa historia, volveremos a repetir los mismos errores. Violaciones, intrigas, engaños, frustraciones, homicidios, etcétera, etcétera. Cuando reconocemos eso, podemos cambiarlo. Cuando perdemos memoria, chao. No podemos hacer nada más que volverlo a repetir. Y hay algo muy curioso que pasa de familia en familia y ustedes se habrán dado cuenta. Y es el dolor, el sufrimiento. El sufrimiento de padres que pasa a los hijos y de los hijos a sus hijos, de los hijos de los hijos. Y es el linaje de todas esas descendencias que llevan un mismo sufrimiento, ya sea de pobreza, de escasez, de enfermedad, de relaciones, de que son inestables, viven en un lado, van a otro, no son fijos. Ese dolor que se pasa de familia en familia es porque no se reconoce la memoria, no se ha roto ese lazo y siempre va a haber alguien, por lo general, se dice que es la oveja negra, la que rompe ese ciclo, ese círculo vicioso de dolor. Entonces, para romper ese dolor, tienes que saber de qué se trata el linaje de tu familia. Y eso es muy importante porque dependiendo cómo estés viviendo tu presente, es la relación que tú tienes con tu pasado. Cuando tú tienes una buena relación, independientemente si la es buena o mala, si tú tienes una buena relación con tu pasado, tienes una relación, la aceptas, la asumes y la respetas como tal, puedes trascender tu futuro. De ahí la importancia de no vivir en el pasado, sino aceptarlo, conocerlo como historia, tener esa memoria de nuestro linaje familiar, pero querer cambiarlo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nunca resuelve nada. El sufrimiento es mental, el dolor es físico, pero el sufrimiento es mental. Y el sufrimiento, si tú no lo aceptas y no le sacas provecho, el sufrimiento no te va a servir absolutamente de nada y te vas a vivir quejando de lo externo, del presidente, de tu esposo, de tu familia, del trabajo, de tu jefe, del dinero. Te vas a vivir quejando, porque el sufrimiento es eso. El quejarse es sufrir, y sufrir es porque tú no aceptas ni tu pasado ni tu realidad, porque el objetivo es ser feliz, la felicidad. Y la felicidad es un proceso, no es un hecho como tal, es un proceso que a la par que te voy a enseñar transmutar los niveles de conciencia, tú vas a encontrar en qué punto te encuentras, en qué estado de nivel de conciencia te encuentras y cómo lo puedes cambiar, cómo lo puedes transformar. Ese es el punto, llegar a ser felices. No a llegar a tener dinero, porque hay gente que es millonaria y es totalmente infeliz y miserable. El punto es tener felicidad con amor y llevando al orden universal, simple como eso. Y vamos a hablar mucho de una parte muy importante, que es el ego. Tu ego, que es el que se convierte en proyecto. Desde que naces hasta que mueres, el ego es el proyecto de la evolución de tu conciencia. Y el ego te termina dando la identidad que tienes hoy día. El ego va a ser nuestro maestro porque es el que nos va a indicar las cosas por las cuales tenemos que aprender. Va a ser nuestro maestro, va a ser nuestro guía durante este proceso, durante esta serie de videos. Así es que quiero que le coloques mucha atención a tu ego, porque ese va a ser tu maestro y es el que te va a decir cuál información de tantas cosas que has hecho tienes que seguir. Ni siquiera es lo que te diga afuera, ni lo que te diga yo, ni lo que te diga en este video. Es lo que tu ego
a través de esa identidad que generó ese proyecto de conciencia en ti, te va a llevar al siguiente paso, al siguiente punto. Por eso es que es importante que tenemos que ser nosotros sujetos de la información, no objetos de ella. Si tú tienes una información que te dio un gurú, un video, un libro, un maestro, una religión, tú tienes que ser sujeto de ella, más no objeto de ella. Porque si eres objeto solamente quiere decir de que estás entregando tu dinero, tu tiempo, tu paz y tu armonía sin recibir un beneficio propio porque no estás viendo los resultados. Si tú tienes los resultados satisfactorios de salud, de prosperidad, de relaciones, de adaptabilidad, perfecto. Esa información está siendo clara para ti y no necesitas este video. Así es que nunca dejen de preguntar. Siempre hay que preguntar. Siempre hay que dudar de todo. Siempre hay que preguntar por todo. Porque todo tiene un porqué y un para qué. Este video que estoy haciendo es la introducción para que puedas entender de los 7 niveles de conciencia que voy a estar compartiendo con todos ustedes. Pero algo muy importante que dentro de los niveles de conciencia que estamos adquiriendo en este cuerpo, aquí y ahora, es con un solo objetivo. Y es el de tener la mayor cantidad de experiencias para tener la mejor cantidad de sabiduría para tu conciencia. Las experiencias son las que te van a llevar sabiduría, no conocimiento. El conocimiento es lo que estamos haciendo tú y yo aquí en este momento. Yo te estoy dando una información, dándote un conocimiento. Pero la experiencia es la que verdaderamente tu espíritu va a reflejar como sabiduría porque vas a tener la conciencia plena de saber tomar las decisiones. Y cuando digo conciencia, ¿a qué se refiere? Conciencia es que lo que pienses, lo que digas y lo que hagas vayan en una misma sintonía. Pensar, sentir y actuar. Esto lo he dicho en muchos de mis videos y siempre lo enfatizo, siempre lo recalco, siempre lo repito, porque ese es el secreto de poder trascender lo que tú necesitas. Pensar, sentir y actuar. A mayor conciencia, a mayor experiencia, mayor sabiduría. Y toda esta sabiduría tiene un orden dentro del universo. Es un orden pedagógico que Dios, el Padre Creador, la chispa divina, etcétera, etcétera, ha puesto sobre nosotros. Es un orden perfecto. Un orden que tiene 7 leyes universales, etcétera, etcétera. Que tiene 7 niveles de conciencia, que todo es un patrón de orden, porque todo está perfectamente diseñado para poder existir. 7 leyes universales, 7 días de la semana, 7 los niveles de conciencia, 7 son las notas musicales, 7 son los metales, que son los que vamos a hablar, desde el plomo hasta el oro, cómo se transmuta, cómo la alquimia puede transformar esos metales en oro. Es un patrón de orden, el número 7. Por eso es importante saber el orden del universo para poder entender de qué está compuesta y de qué debe hacer nuestra conciencia. Esos niveles de conciencia tienen una geometría sagrada, que yo tengo aquí un video que te lo voy a dejar acá. La geometría sagrada y el nivel del espíritu. ¿Qué tiene que ver la geometría sagrada con el espíritu y el patrón de orden universal? Te lo comparto ahí. Y nos la pasamos muchas veces buscando qué va a pasar en el futuro, cómo será nuestro futuro, qué pasará, qué cosas buenas, malas nos traerá. Y es muy sencillo definirlo. Mira cómo son las relaciones, mira cómo son las experiencias de este presente, cómo es tu presente actual, cómo son las relaciones en tus correspondencias de destino, cómo es tu salud ahora, hoy día, cómo son tus relaciones, cómo es tu prosperidad y cómo es tu adaptabilidad en el entorno donde vives y trabajas. ¿Cómo es eso? Bueno, malo, califícalo de 1 a 10. Dependiendo de esa calificación, sabrás cómo será tu futuro. No se puede evolucionar sin el otro y tampoco se puede evolucionar por otro. Yo por otra persona no puedo evolucionar, pero sin el otro no puedo evolucionar porque necesito relacionarme con el otro, porque el otro me puede atraer o brindar salud, me puede brindar buenas relaciones, me puede brindar un trabajo que me genere prosperidad, me puede brindar una oportunidad de adaptabilidad, de cambio de casa, etcétera, etcétera. Yo no puedo evolucionar solo, pero tampoco puedo evolucionar por otro. Siempre hay una reciprocidad. Y como todas las experiencias que necesitamos de nuestros 7 niveles de conciencia no se pueden dar en un solo cuerpo, porque sería ilógico, necesitaríamos muchos años, cientos de años, aunque aquí entre nos el ser humano tiene la capacidad de poder vivir 1000,
de 900 a 1000 años, pero su genética la ha deteriorado tanto, ha violado tanto las leyes universales que solo estamos capacitados para vivir entre 70 y 90 hasta 100 años. Pero lo que necesita la conciencia, nuestro espíritu, es tener experiencias, y esas experiencias se viven a través de las encarnaciones. Y esas encarnaciones son las que nos permiten ir disminuyendo los sentimientos de agresividad a ser un ser totalmente bueno, que son los dos polos opuestos. El ser agresivo, violento, al ser extremadamente lleno de sentimientos y de bondad, que termina interrumpiendo los procesos de evolución de otras personas porque quiere siempre ayudar a los demás sin que se lo pida. Y en ese proceso de evolución de ser el malo, es cuando se impone el castigo, se impone la ley del pecado, de la pena de muerte. Y durante este proceso de evolución, aquí les voy adelantando una primera parte del primer nivel de conciencia. Durante este primer nivel de evolución está la amenaza del infierno, del pecado. Y para amenazar al ser humano, para poder controlar su ira, poder controlar esa soberbia y ese ego de ser solo yo, como jefe y señor de todo el planeta, llega la religión para aplicar y generar ese miedo, tener una deidad que le tenga miedo al infierno y al pecado como castigo, porque siempre se dice que el castigo es el que va a remediar los errores que tú has cometido. Y ahí es donde yo digo que el karma, que es un error decir karma como castigo, no existe. Karma como aprendizaje, posiblemente. Es como tú interpretes la información que tú tienes en tu mente, es como interpretes la información. Y de eso se trata, de poder transformar esa conciencia con información. Si tú quieres cambiar lo que realmente tienes en este momento, tienes que cambiar de información. Información de cómo aplicarla, de cómo cambiar la técnica, de cómo mejorar lo que estás haciendo y obtener los mejores resultados. De lo contrario, no estarás haciendo nada sino que botando tu dinero y tu tiempo. En el próximo video vamos a adentrarnos en el primer nivel de conciencia y allí habrán muchas personas que incluso podemos estar ahí y tú te darás cuenta de que personas que tú conoces, amigos, familiares y conocidos, pueden estar en este primer nivel de conciencia. Y les voy a enseñar, les voy a dar técnicas de cómo transmutarla, cómo pasar al siguiente nivel, cuando encontremos personas como ellas que quieran ser ayudadas y que estén pidiendo ayuda. De lo contrario, hay que dejar que cada uno vaya a su ritmo, a su paso, a su proceso. Nos vemos en el siguiente video. No dejen de verme, darle like, compartirlo y hasta pronto. Chao, chao.